eh, videoconfer- videoconferencias virtuales. Tengo el honor de presentar a la doctora Carla Cirila Garcés García. Ella es docente de tiempo completo nivel C de la carrera de Biología Marina, Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica, Tuxpan, Universidad Veracruzana. Carla Garcés es bióloga de profesión y egresada de la Universidad Veracruzana en el año 2009. Realizó su tesis sobre la edad y el crecimiento en Rhizopronodon terranovae, una especie de tiburón de importancia comercial en el Golfo de México. En 2012 egresó de la Maestría de Manejo de Ecosistemas Marinos y Costeros de la Universidad Veracruzana, realizando una evaluación de riesgo ecológico del tiburón puntas negras capturado en la zona costera de Tamiagua, Veracruz. En 2020 obtuvo el grado de doctora en Ecología Marina y Estuariana por la Universidad de Melbourne en Melbourne, Australia, bajo la dirección del doctor Terry Walker y el doctor Robert Day, creando el primer enfoque integral para analizar la vulnerabilidad de tiburones y rayas en el Pacífico mexicano a los efectos de los estresores de pesca y de cambio climático. Ha sido observadora científica a bordo de barcos camaroneros comerciales y de investigación. Es miembro del SNI Nivel 1 y de sociedades de Estados Unidos y de Australia. A través de sus colaboraciones con organizaciones e institutos de investigación, ha apoyado a más de 20 estudiantes de licenciatura, de maestría y de doctorado para que realicen sus investigaciones en el área de las pesquerías de los tiburones, rayas, quimeras y otros peces de interés comercial con relación a estresores de cambio climático. Pues sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la doctora Carla. Damos inicio. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos y un gusto nuevamente estar aquí con el turno vespertino. Gracias también a los profesores Oscar y el maestro Ubaldo, que también nos están dando de su tiempo. La maestra Mayra, que está también aquí conectada, que llevamos muchos años de conocernos. Y bueno, déjenme compartir una presentación. Espero no aburrirlos, es tarde, espero ya hayan comido y si no, bueno, prometo no tomarme mucho tiempo, no más del debido. Déjenme compartir, por favor. Ok, ahí está. Bueno, en teoría se supone que ya podemos ver la presentación. Es correcto, doctora. Gracias, maestro. Efectivamente, esta plática es en el marco del Día Internacional de la Mujer. Va dirigida especialmente a las mujeres que están aquí conectadas, pero sabemos de antemano que también nuestros estudiantes varones necesitan ese impulso. Ese impulso para seguir estudiando particularmente aspectos relacionados al mar desde diferentes perspectivas. Escuché al inicio que están aquí básicamente 3 áreas: sistemas de información geográfica, operación portuaria y laboratorista. Tengan por seguro que sus áreas se relacionan mucho con el mar desde diferentes puntos y sabrán más adelante en esta presentación cómo, ¿no? Y cuando estemos conversando también. El tema del Día Internacional para este año, para este día 8 de marzo, es igualdad de género hoy para un mañana sostenible. Y resulta que pues este tema tiene varias connotaciones. Primero, pues la contribución de las mujeres y las niñas de todo el mundo, ¿no? Particularmente de países en desarrollo y que tienen problemáticas pues en el sector de la educación para que estas mujeres y niñas se potencialicen y sigan contribuyendo. Pero en términos generales es y reconoce
la UNESCO, la contribución de las mujeres y las niñas de todo el mundo. Solo que este año la contribución la enfatiza mucho a los esfuerzos de respuesta, mitigación y adaptación al cambio climático. Ustedes pues se darán cuenta que hemos experimentado muchos cambios en el clima por muchísimo tiempo, al menos en los últimos 10 años ya ese cambio se está viendo cada vez más plausible. Y los efectos que estos cambios en el clima tienen en nuestros mares y en nuestras costas no son la excepción. Todo esto se tiene que considerar si realmente queremos un futuro más sostenible, es decir, un futuro que sirva para las siguientes generaciones y para las que están ahorita, incluyendo nuestros padres, nuestros abuelos, si es que todavía los tenemos. Ay, gracias. Espero por acá no haya tanto ruido y los interrumpa a ustedes o se vicie el sonido. Así que bueno, este año esa frase de igualdad de género, hoy para un mañana sostenible, tiene mucho peso, mucho significado. Veremos cuál es la frase para el siguiente año, pero creo que esta vez trae un significado más por todos los cambios ambientales que estamos viviendo, por la vulnerabilidad de muchas mujeres y niñas alrededor del mundo, en muchas áreas, no solamente a nivel educativo. Y parte de esta charla es para incentivarlas a ustedes, también a nuestros jóvenes varones que están conectados, por supuesto, pero con un especial énfasis a las mujeres. Este año es fundamental para lograr la igualdad de género en el contexto del cambio climático. Yo les comentaba en la mañana a sus compañeros y compañeras que en términos numéricos somos más mujeres que hombres a nivel mundial, y esa es la tendencia. Y también es cierto que como estamos experimentando esos cambios en el clima que a su vez afectan a diferentes niveles, ya sea sociales, ecológicos, pues resulta que precisamente las mujeres y las niñas son las más vulnerables a esos cambios climáticos, a los desastres que ocurren, y cómo nosotras como mujeres, al estudiar una carrera, en este caso que se puede relacionar a las ciencias marinas, podemos contribuir en mayor o en menor medida pues a esos cambios positivos que queremos, a esa reducción de riesgo ambiental que estamos buscando, a ese control de desastres que están ocurriendo, o medidas de mitigación, mejor dicho. Y tenemos demasiados desafíos globales, vienen más seguramente, pero también queremos un futuro sostenible, que sin esa igualdad de género, sobre todo a nivel profesional, es imposible que se dé. La mañana estábamos teniendo una conversación bastante amena, precisamente relacionada con las profesiones que existen de manera muy general y aquellas relacionadas a las ciencias marinas. Y no debería de haber una distinción de carreras para hombres y para mujeres en realidad, y menos ahorita en este siglo XXI, donde necesitamos más manos y donde, como ya mencioné al principio, las mujeres son más en términos de números, las necesitamos de alguna forma, ¿no? Necesitamos a esas mujeres que estén contribuyendo de manera profesional, pero para lograr ese incentivo en las mujeres y en las niñas, pues tenemos que seguir ahondando en la igualdad de género de una manera plausible, de una manera que realmente se concrete. Y déjenme platicarles, al igual que lo hice en la mañana, un poco de manera breve acerca de mí, porque quizá ustedes tengan alguna situación similar o tengan algún contexto similar de lo que voy a estarles comentando, porque en mi caso, esta trayectoria breve que les voy a comentar
influyó en lo que ahora soy. Y bueno, primeramente yo soy originaria de un estado que ustedes saben está más cerca de la frontera que del mar. Realmente la ciudad de Saltillo es la ciudad más lejana del mar, pero por cuestiones personales mis padres se movieron aquí a Veracruz, que es totalmente lo contrario, un estado costero, con mucha diversidad, y que eso de alguna forma alimenta las aspiraciones que yo tenía desde muy pequeña para estudiar organismos marinos, andar en barcos, vaya, lo que soy yo ahorita, ¿no? En el 99, pues bueno, egreso de la primaria. Yo ya traía esa mentalidad de que quería estudiar los organismos marinos. No sabía exactamente cómo, pero traía esa inquietud. Y en la secundaria se vuelve ese deseo cada vez más fuerte, pero las condiciones, digamos que económicas, educativas, no eran las ideales, y quizá a ustedes les esté pasando ahorita mismo eso. En mayor o en menor medida. Saben también que estamos atravesando una pandemia, pareciera que estamos al final del túnel, pero todavía estamos ahí adentro, más la crisis económica que se ha venido junto con esta situación sanitaria. Y tiene repercusiones en la educación, tiene repercusiones en los sueños de cada uno en términos profesionales. Y en aquel tiempo, aunque no había pandemia, sí había crisis económica, pues en prácticamente todos los que estábamos estudiando, ¿no? Y esa secundaria era una telesecundaria, de hecho. Eran las telesecundarias que empezaban con ese sistema de clases en televisión combinado con el maestro, que es lo que tenemos ahora, ¿no? Hoy en día, y que hacemos uso para poder sacar a nuestras clases adelante. Pero no era la mejor infraestructura que se tenía. Ahora ya ha mejorado demasiado, es un área completamente diferente, incluso una localización diferente también, pero en aquel momento estamos hablando de un salón y medio que tenía que tener planes o estrategias para poder dar los 3 años de secundaria que se dan. Aún así, la mayoría teníamos muchas ganas de estudiar. Yo en lo personal quería terminar la secundaria porque ya traía la inquietud de estudiar algo relacionado con el mar. Y bueno, a pesar de esas circunstancias difíciles que quizá ustedes estén enfrentando ahorita mismo, pues ese deseo de continuar seguía ahí. Posteriormente yo ingreso a la preparatoria que se llama Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, y bueno, ahí empieza pues una mejor preparación. Realmente mis profesores fueron muy buenos en todo sentido, profesionalmente hablando y como personas, ¿no? Si ustedes tienen esa oportunidad, no desaprovechen a esos profesores. Nunca saben cuándo van a volver a tener profesores así. Y yo agradezco mucho haber estado en ese colegio de bachilleres que, digamos que en términos generales no era el más popular, porque había otros bachilleratos realmente muy populares, algunos privados, con mucho mayor infraestructura, etcétera. Mejores que ¿no? Entre comillas. Pero los maestros eran de muy buena calidad y fueron los que realmente me prepararon para dar el salto a la universidad. Y en la preparatoria no se abría prácticamente nunca el área de biológicas, un área que podría estar relacionada a lo que ustedes están haciendo ahorita. Siempre se abría humanidades, el área técnica y me parece que económico-administrativo. Y biológicas nunca se abría porque eran muy pocos los que solicitaban, porque estábamos hablando de 2, 3 alumnos y la mayoría realmente eran mujeres, entonces no tenía caso abrir un área pues, en la que no había mucha concurrencia, ¿no? Aún así, pues no me di por vencida, seleccioné el área de técnicas, donde van todos los ingenieros, donde van todos los arquitectos, y la mayoría, por supuesto, hombres. Así que éramos muy pocas mujeres, realmente en un salón de quizás 50 estudiantes.
Pero a pesar del reto que estaba ahí presente, yo seguía con la idea de estudiar biología. Una biología enfocada particularmente al mar. Posteriormente se da una difusión de la Universidad Veracruzana en esa preparatoria y es ahí donde yo veo la oportunidad de ingresar a la Universidad Veracruzana. En aquel momento, cuando yo ingreso, no había la carrera de biología marina como ahorita la tenemos aquí en la facultad, pero tuve muchas áreas, sobre todo las terminales, donde yo podía enfocarme a la parte marina, especialmente a los tiburones y a las rayas, ¿no? Que es a lo que me dedico. Pero también en ese trayecto de la universidad, vean cuánto tiempo ha pasado, cuántos obstáculos de manera general, que repito, quizá ustedes estén teniendo ahorita mismo, o que enfrentaron en el pasado, y que de alguna forma podrían ustedes identificarse. Y aparece en ese trayecto el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a través de la Academia Mexicana de Ciencias. Yo tuve la oportunidad de aplicar a esa academia y me fui a hacer una estancia a Veracruz, una estancia que tenía que ver con el estudio de tiburones, particularmente, todas las capturas que se hacían en el estado de Veracruz. Y ahí fue donde empecé a obtener más conocimiento, aún siendo estudiante, ¿no? Así que si ustedes ahorita tienen esa inquietud, aún siendo estudiantes de pues un centro tecnológico, no hay ningún problema, al contrario, entre más temprano mejor. No se esperen a llegar a la universidad para poder adentrarse a lo que les apasiona. Pueden hacerlo desde antes, ¿no? El CONACYT, como comúnmente le llamamos al Consejo Nacional, siguió apareciendo en otras etapas de mi vida, aún después de la universidad, porque decido estudiar la maestría. Fue una maestría que se da aquí también en la facultad, es la maestría en manejo de ecosistemas marinos y costeros. Es una maestría que patrocina el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y posteriormente, como realmente me interesaba mucho profundizar en el tema de los tiburones, sobre todo, y las rayas, sobre todo en la parte pesquera y de vulnerabilidad, decido irme a estudiar a otro país. Y el gobierno mexicano me apoya a través de CONACYT y el gobierno de Australia me apoya a través de la universidad que se llama Universidad de Melbourne, que se encuentra precisamente en la ciudad de Melbourne, en Australia, que es la parte sur de Australia. Y vean toda la trayectoria que, bueno, no ha sido fácil, como muchos de ustedes. Les aseguro que no ha sido fácil llegar hasta donde ustedes están ahorita, pero se logran muchas cosas con paciencia, con planeación. Actualmente el CONACYT sigue apareciendo de alguna forma en mis planes profesionales y personales porque logro ingresar al Sistema Nacional de Investigadores y eso me permite todavía seguir incentivando pues a estudiantes que están preparándose también para ser profesionales, ¿no? En este caso, pues estudiantes de universidad particularmente, pero en realidad pueden ser estudiantes de cualquier nivel. Lo único que necesitan es ganas de aprender. ¿Hubo en todo ese momento obstáculos? Sí, demasiados. Yo comentaba en la mañana que pues todos esos obstáculos los estoy resumiendo porque si no nos llevaríamos muchísimo tiempo aquí platicando. Y los principales obstáculos fueron económicos. Volvemos a esa parte, ¿no? Que sucede mucho en México. Realmente tenemos muy buenos recursos humanos, excelentes recursos humanos, pero la parte económica es quizá lo que nos falla para que esos recursos humanos se potencialicen, especialmente las mujeres. También vivir en otra ciudad y ser independiente en el momento que yo estaba estudiando fue otro obstáculo, porque aunque yo tenía que trasladarme de Poza Rica a Tuxpan y no está realmente muy lejano, pues en aquel momento todavía era una sociedad muy conservadora, no en los
buenos términos que llamamos sociedad conservadora, sino en los malos términos. Es decir, cómo una mujer va a ser capaz de vivir sola, cómo una mujer va a ser capaz de ser independiente, y peor aún, cómo una mujer va a ser bióloga. Y si es bióloga, pues quizás se muera de hambre, ¿no? Que eran de los comentarios que se escuchaban muy seguido, se siguen escuchando. Pero bueno, afortunadamente en mi caso, pues mis padres no prestaron tanta atención a esos comentarios. Al principio sí fue difícil porque obviamente los padres se preocupan por uno, y cuando escuchan que los amigos, los conocidos, los vecinos empiezan a hacer ese tipo de comentarios de cómo vas a dejar a una mujer que vaya sola, cómo, etcétera, pues claro, los padres se empiezan a preocupar, ¿no? Y fue uno de los obstáculos, y repito, quizá a ustedes les esté pasando esto, quizá les pasó, y pues con mayor énfasis, si les llegara a pasar, no duden en primero pensar si realmente lo que quieren es lo que les apasiona. Y tener al mismo tiempo como una planeación, ¿no? Para obviamente cumplir esos sueños. Otro de los obstáculos fue esa adaptación rápida a cambios globales y a un área que era y es dominada fuertemente por los hombres. En el caso de la biología, muy particularmente la parte pesquera, sigue siendo dominada por los hombres. Hay muy pocas modeladoras matemáticas, hay muy pocas modeladoras que analizan datos pesqueros para poder pues, manejar algunas especies que son de interés comercial, como es el caso de los tiburones y las rayas. No todos los tiburones y no todas las rayas son de interés comercial, aclaro, pero sí la gran mayoría. Y son muy importantes para el estado de Veracruz, especialmente. Y bueno, hubo también obstáculos, pues, que les llamamos prejuicios por ser mujer y por la edad, ¿no? Yo comentaba hace rato que a veces te ven muy joven, entre comillas, y piensan que no eres capaz de realizar una tarea compleja, porque quizá para ellos no tienes la experiencia, no has vivido 100 años, ¿no? Pero no es así. La mayoría de mis estudiantes han sido jóvenes también, y son estudiantes con muchísima energía. Así que si ustedes tienen una inquietud como estudiantes de querer participar, de querer aportar ideas, manifiéstenlas. Obviamente con su debido respeto, pero háganlo. No piensen que por ser jóvenes no podrían tener buenas ideas, al contrario. Y bueno, por otra parte, pues al ser mujer también. Esta parte la viví muy marcada cuando ya estaba trabajando en el área pesquera, sobre todo en las embarcaciones. La mayoría de los pescadores tienen la idea errónea de que las mujeres son de mala suerte cuando se sale a pescar, y por lo tanto ninguna mujer debería estar a bordo. Poco a poco ha ido cambiando ese modo de pensar. No ha sido fácil. Siguen estando muy arraigadas las supersticiones. A mí me pasó, fue difícil. Era una situación muy extraña porque te lo hacían saber los pescadores, te lo hacía saber el capitán del barco. Y no sé, te sientes en un punto o en un momento que no encajas y que quisieras ser invisible, ¿no? Hacer tu trabajo, pero ser invisible. El problema es que no puedes ser invisible. Y bueno, de alguna forma tienes que tener contacto verbal con los pescadores, especialmente si estás colectando muestras, si las estás midiendo, cómo se ven esas imágenes, ¿no? La de arriba, yo estoy colectando, estoy abriendo algunas muestras, colectando algunas secciones de columna vertebral, viendo si traen algunos embriones de esas especies. Y en la imagen de abajo, pues ya estoy trabajando en un laboratorio, ¿no? Muchas de las muestras que se colectan en embarcaciones. Así que, bueno, es un reto constante por no demostrar que somos mejor o superior que los hombres, para nada. Yo no creo en eso, no creo en que debemos
fomentar esa superioridad. Al contrario, si queremos igualdad, tenemos que reconocer también nuestras debilidades, pero implementar estrategias al mismo tiempo para sobrellevar esas debilidades, ¿no? Y bueno, necesitamos definitivamente el apoyo de los hombres en muchas áreas, y pues eso es fundamental si realmente queremos ese balance en el género, ¿no? Y fue difícil, lo sigue siendo, pero no nos damos por vencidas, y espero que si alguna de ustedes tiene una inquietud similar a lo que les estoy comentando, pues lo hagan saber, lo expresen a sus profesores de confianza, a sus propios padres, que son las personas cercanas. Y bueno, al final de esta charla va a haber una sesión de preguntas. Con muchísimo gusto me gustaría escucharlos, ¿no? Y escucharlos a todos en general. Otro de los obstáculos fue pues un idioma diferente al materno, porque cuando yo decido irme a Australia, lo primero que había que hacer es pues hacer todo en inglés, hasta una tesis. Y un documento escrito de más de 200 páginas en un inglés académico no es pues una tarea tan fácil. No es como que llegas y ya sabes inglés al 100%, mucho menos el inglés australiano, ¿no? Pero en toda esta trayectoria he tenido personas que me han apoyado, porque nada de lo que he hecho lo he hecho sola. Todos han contribuido en mayor o en menor medida, algunos muchísimo, como el doctor Javier Tobar, que él está en el Instituto Nacional de Pesca en Nayarit. Fue pues mi mentor en la universidad, mi mentor en la maestría y mi mentor en el doctorado, porque de alguna forma él me conecta con el doctor Rob Day, que ustedes ven en pantalla, que es profesor asociado de la Universidad de Melbourne, y con el doctor Terry Walker, que en ese momento, en esa fotografía, que es la fotografía de la derecha, que ustedes ven ahí en pantalla, Terry vino a la ciudad de Mazatlán a compartir los últimos avances de su investigación. Y gracias a esas contribuciones, en este caso de estos hombres, es que, pues, en parte soy lo que soy ahora, más el pasado que ustedes vieron brevemente al inicio de la presentación, ¿no? Así que todos contribuimos a la formación de una persona, siempre. Sería realmente gustoso que siempre contribuyéramos de manera positiva. Desafortunadamente no siempre pasa. A veces contribuimos, de forma negativa. Eso no es correcto. Debería ser siempre en pro de la persona, para la mejora de la persona, ¿no? Y bueno, en este caso, estos dos doctores contribuyeron mucho a mi formación en el extranjero, me enseñaron todo lo que ellos sabían y todo lo absorbí para después traerlo a México, ¿no? Y aplicarlo a nivel nacional y a nivel local, también con mis estudiantes, ¿no? Y la intención es no limitar ese conocimiento, seguirlo transfiriendo. Así que si alguien está interesado, pues no solamente en los tiburones o en las rayas, en algunos peces comerciales o de alguna otra forma, con gusto podemos apoyarlas y apoyarlos, ¿no? Gracias a ese deseo de superar los obstáculos, a pesar de que estaban ahí. Yo les decía que el inglés australiano es muy difícil, es completamente, en términos de acento, al inglés americano. Las palabras no las mencionan completamente, tienen al final de las palabras que llevan R una pronunciación muy diferente al inglés, y que eso te hace a veces hasta confundir el mensaje. A pesar de todo eso, todos los esfuerzos rindieron un fruto, valieron la pena. Y voy a mencionarles algunos de esos frutos que yo logré obtener. Uno de esos tiene que ver con ese artículo que ustedes ven en pantalla sobre la vulnerabilidad de toda la fauna de tiburones, rayas y quimeras. Las quimeras son peces que viven en aguas profundas,
y que están relacionados con los tiburones. Y en este caso, este análisis se hace por primera vez para Australia con un enfoque completamente nuevo, un enfoque que permitía estudiar los factores de cambio climático como cambios en la temperatura del agua, cambios en la salinidad y otras variables. Y al mismo tiempo incluir factores que estuvieran relacionados a la pesca. Quizá la pesca de camarón, cómo influía en esas especies de tiburones, rayas y quineras. La pesca deportiva que también se da allá, cómo es que los afectaba, etc. No es fácil este enfoque. De hecho, es la primera vez que se hace un enfoque donde se combinan estos factores. Se habían hecho enfoques donde nada más se trataba una sola parte, los factores de pesca o los factores de cambio climático. Y en este caso se crea uno nuevo, bastante asequible, bastante económico. No necesitas realmente ir a campo con muchísima información. Y bueno, tuve la oportunidad de estar trabajando en ese equipo. Todos los nombres que ustedes ven ahí son de, pues, realmente personajes muy importantes. Terry es uno de los 3 mejores investigadores a nivel mundial en el área de tiburones y rayas. Y si me preguntan si yo, de un estado llamado Veracruz, de una ciudad de Tuxpan, porque realmente me considero de Tuxpan, a pesar de haber llegado a Poza Rica, pensaba en todo eso, la respuesta es no, claro que no. Pero el mensaje es que sí es posible y sí se puede. Y no depende de si eres mujer o hombre, depende de las oportunidades alrededor de ti y de cómo otros contribuyen para potencializar todas tus habilidades, como fue en mi caso, ¿no? Y que de verdad deseo que ustedes, todos en general, pero por ser en esta ocasión el Día Internacional de la Mujer, ustedes, mujeres, tengan esas oportunidades también, como yo las he tenido, las tuve, las he tenido y las sigo teniendo. No fue lo único en lo que he participado, he tenido la oportunidad también de ampliar el grupo de trabajo con personas también de Francia. Hicimos esa otra investigación para determinar el crecimiento de una especie de tiburón que quizá ustedes la ubiquen, se llama tiburón martillo. Hay varias especies, pero ahorita vamos a dejarla así, tiburón martillo, con ese nombre científico, Sphyrna lewini, para el Pacífico mexicano. Fue una investigación muy bonita, se determinó por primera vez si esta especie en sus vértebras, cada banda significaba 1 año o significaba 6 meses. Era muy difícil determinar para esta especie en particular si dentro de sus vértebras las líneas que se van formando, como los anillos de los árboles, significaban 6 meses o 1 año. Y como era muy difícil, pues era también difícil determinar la edad de los organismos de ese tipo de animal, ¿no? De ese tipo de tiburón. Finalmente lo logramos, ¿no? Y volvemos a lo mismo, personas que son de México, ¿no? Colaborando con otros. Después se hace una investigación importante sobre toda la captura incidental que los arrastres de camarón tienen. Muy enfocado a los tiburones y rayas. Y esto fue un parteaguas porque, no sé si ustedes lo sepan, muchas de las organizaciones en Estados Unidos, organizaciones no gubernamentales, han querido parar la pesca de camarón, la han embargado, ha habido realmente mucha batalla alegando que se pesca absolutamente todo, no hay discriminación en cuanto a los animales, hay mucho desastre, etc. Y a través de este estudio se demuestra, para el caso de tiburones y rayas, qué era lo que realmente se estaba pescando, ¿no? Y logramos por un momento que no se embargara la pesca de camarón y tuviera pérdidas económicas para México. El documento sigue sirviendo porque desafortunadamente tuvo una prohibición la pesca de camarón el año pasado, pero bueno, ya salieron de esa problemática afortunadamente gracias a estos estudios. Pero si no tenemos personas que hagan esos estudios,
pues nunca vamos a poder sacar a la luz esta información. Y en este caso, la información sirvió y fue de interés nacional. Y bueno, esos frutos continúan a pesar de los obstáculos, ¿no? En esta otra diapositiva les muestro pues ya obstáculos en campo. Hay que estar en campo trabajando a la par prácticamente de los pescadores. La pesca de arrastre de camarón es muy particular porque en el Pacífico, que es donde hay la mayor flota, especialmente en Mazatlán, Sinaloa. Sonora y Sinaloa tienen la mayor flota, pero de esos dos estados, Sinaloa es quien lleva pues, la batuta, ¿no? Y en Mazatlán está la principal flota. Y ahí es donde nos enfocamos nosotros a las colectas, ¿no? Porque podía ser un referente para lo que estuviera pasando en el Golfo de México. Y ahí estoy, midiendo el tamaño de las rayas y los tiburones. Lo puede hacer perfectamente una mujer, lo puede hacer un hombre. No es cuestión de género. Me ven en la imagen de la derecha colectando pues, los diferentes tipos de rayas y los tiburones que se capturan mediante esta pesca de camarón, que no son el objetivo es camarón, pero en todo ese arrastre pues salen muchísimas cosas, ¿no? Muchísimos animalitos, entre ellos tiburones y rayas. También he trabajado en la parte costera con pescadores e incluso los mismos hijos de los pescadores desde muy temprana edad se involucran y eso es muy bueno, es muy llamativo y bueno, ha servido mucha esa interacción que tenemos con los pescadores porque a partir de la colecta de información, el número de organismos, como ustedes ven en la imagen de medio, extracción de algunas muestras, especialmente de vértebras, de los tiburones y de las rayas, como ven en la imagen de la izquierda, o conteo de embriones que puedan tener algunas hembras preñadas. Se han podido hacer análisis de vulnerabilidad para saber qué especies o qué tipos de tiburones y rayas y quimeras necesitan un manejo urgente o una protección urgente, particularmente pues, por los efectos que la pesca pueda tener y el cambio climático también, todos los factores alrededor del cambio climático. Y ustedes saben que los tiburones y las rayas, la mayoría, como lo mencionaba al principio, son de importancia comercial, más para un estado costero como lo es Veracruz, ¿no? Entonces, tiene una relevancia social muy importante. Estudiar el mar es importante y crucial si queremos comprenderlo, no en su totalidad, porque encierra muchos misterios, pero es fundamental estudiarlo. Y todo lo que se ha hecho ha servido no solo para México, sino también para otros países, como Australia, incluido Australia y en general muchos países de Oceanía, han tomado como base el que las mujeres se involucren en la pesca, ¿no? En los estudios pesqueros, en la colecta de muestras, como observadora científico a bordo, desde diferentes perspectivas. Incluso mujeres que están procesando información a través de los sistemas de información geográfica. Y que no sería posible realmente que toda esta información saliera a la luz si no tuviéramos a esas mujeres, que algunas siguen siendo todavía estudiantes, ahí, interesadas y trabajando e impulsándolas para que tengan las mismas oportunidades que los hombres. Acá en esta otra diapositiva les muestro una imagen de una raya. La imagen de la izquierda es la estructura morfológica de una raya que se llama Petobatos narinari, una raya gavilán, moteada. Y bueno, en la imagen de la derecha se observan que hay una cinta métrica a un lado porque es importante tomar medidas corporales de muchos de estos organismos. Y vean que, bueno, a mí me encantan, tienen realmente diseños fascinantes y quise compartirlos con ustedes.
Dentro de mi línea de investigación principal está la modelación pesquera, vemos matemáticas, usamos algunos softwares como RStudio, como Python, que son complejos y a veces se cree que los hombres son los únicos que los utilizan y no, de hecho hay mujeres modelando, no hay demasiadas modeladoras pesqueras, pero hay mujeres trabajando con este tipo de programas computacionales y con este tipo de enfoques, ¿no? También mi línea de investigación consiste en la pesquería de tiburones y rayas al determinar edad, crecimiento, marcaje de animales y reproducción. También me enfoco en otros tipos de peces de interés comercial, pero principalmente voy sobre los tiburones y las rayas. Este es un video que también me gustaría compartírselos a ustedes, no quiero omitirlo. En este video van a observar cómo se está marcando de manera convencional a este tiburón y se está determinando el sexo. Así que, bueno, pues espero que les agrade. ¿81? Ahí se está introduciendo la personal. La puesta. 1.45. Macho. Aquí por mí. La mayoría de los que trabajan precisamente son mujeres y están en las embarcaciones. En este caso son embarcaciones artesanales, pero la mayoría son mujeres porque hemos notado que las mujeres pues tienen como esa delicadeza. Es algo muy particular de las mujeres y bueno, ha servido mucho esa habilidad cuando se trata de estudios de marcaje. Les presento otro video cortito. Cerrada. Abertura cerrada. ¿Cortó? No. Sí. ¿Sí, no? Ah, claro. Sí, cortó. Pero ya lo puedes sacar, ¿no? No, cuidado. Le está quitando el anzuelo que traía el tiburón para después liberarlo. Como a ver. Sácalos por comer. Chido. Ya. Y ahí está siendo liberado. Igual mujeres participando, ¿no? Si ustedes ven muchas personas ahí es porque es necesario. Aunque están pequeñitos, esos tiburones tienen demasiada fuerza y debemos de tener cuidado. Finalmente, para ir cerrando esta plática, no quise dejar pasar el agregar ejemplos de mujeres que yo he tenido el honor de ser su mentora y que son estudiantes ahora ya egresadas, algunas estudiando un posgrado, y que trabajaron conmigo, se formaron como tiburoneras, así les llamamos, y una de ellas es Angie, que ven aquí en pantalla, con su traje de buceo, pues uno muy básico, el otro mucho más complejo. Una actividad que muchos pensarían que es para hombres, no. Angie tiene una estatura mediana, es pequeña, pero tiene una fuerza física impresionante, que es capaz de soportar un traje con mucho peso. Mi siguiente egresada, estudiante, es Mayra, que tuve la oportunidad de ser su mentora en un estudio importante sobre edad y crecimiento de un tipo de raya, que es de importancia ecológica, no es de importancia comercial porque es muy pequeñita, pero donde no había información y no teníamos gente que se atreviera a trabajar. Y bueno, pues ahí vemos a Mayra haciendo sus análisis de edad y crecimiento. Y son pocos ejemplos de los muchos que tengo, el tiempo no alcanzaría y con esto pues cierro mi plática. Ese es mi correo institucional y estamos a la orden.
Muchísimas gracias, maestra Carla Garcés. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Como bien comentaba, en la mañana tuvimos una charla muy amena. Espero que aquí las chicas y los chicos se animen también a preguntar, a exponer sus dudas. Tenemos el chat abierto y también si alguien desea abrir su micrófono para poder expresarlo directamente, pues lo puede hacer. En particular le agradezco mucho que nos haya compartido, además de su trayectoria académica, su parte de sus experiencias personales, de sus vivencias. Y bueno, esto sin duda pues es motivante para muchos de nuestros estudiantes. Ahora son de segundo y cuarto semestre, pero finalmente ellos están en una etapa formativa y creo que irles creando expectativas de qué es lo que sigue, a qué nos vamos a enfrentar, y que alguien nos cuente también de los obstáculos que ha vivido como mujer, como investigadora, como persona, pues yo creo que nos puede crear un reflejo a futuro. Entonces, pues está abierto el espacio para que pues aprovechemos a la doctora, que la invitamos 2 horas, 2 horas, pero bueno, igual el tiempo que nos lleve, ¿no? No voy a esperar esperemos que los chicos hagan preguntas. Recuerden que las pueden escribir también en el chat y de ahí las vamos tomando. Sí, con confianza. Ninguna pregunta está de más, ¿no? Yo hace rato escuché que había sistemas de información geográfica, operación portuaria y laboratorista. Y tengo que decirles que esas carreras aportan mucho a las ciencias marinas, sobre todo pues, en lo que hacemos nosotros acá, en mi caso, desde la perspectiva pesquera. Uh-huh. Mire, hay una pregunta, yo las voy a estar leyendo, pero les digo, les reitero a las chicas y chicos, si ustedes gustan abrir su micrófono y quieren hacer directamente la pregunta, adelante. En este caso, Aguilar Cruz, no alcanzo a leer el nombre completo, pero bueno, dice, una pregunta que no es para tanto, dice, pero esa creencia que las mujeres daban mala suerte en las embarcaciones, ¿en qué según se fundamentaba de los testimonios que le dieron a la doctora? Dice entre paréntesis, no sé si me explico. Ok, Celeste. Son creencias que ellos tienen. Yo sé que se deben de respetar, pero hay un límite. Entonces, ese tipo de creencias son supersticiones. Y estrictamente hablando, y desde el punto de vista científico, como yo lo veo, no hay fundamento, por supuesto. Es como si alguien me dijera que por estar aquí con ustedes ya les voy a traer mala suerte, y espero que no pase. Uh-huh. Pero es de lo que se va transmitiendo de generación en generación, y vean los efectos que puede tener. Esas creencias que siguen existiendo, ya cada vez la gente va cambiando, sobre todo los pescadores van cambiando, realmente van cambiando, pero en el Pacífico son muy dados a eso, realmente a pensar que por estar a bordo de una embarcación no van a tener captura. Fundamento científico real, ninguno, solamente supersticiones como tal, Celeste. Y bueno, hay que lidiar también con eso, porque se va transmitiendo de generación en generación. Uh-huh. Le preguntan también, Dana dice que si llegó a ver otras especies. Que no sean tiburones y rayas. Sí, hay muchos crustáceos,
Peces óseos. Sí, sí, sí. Delfines veíamos también, algunas focas. ¿Sí? Doctora, ¿cómo empezó su interés hacia la biología? ¿Eres tú, Marta? No, no alcancé a ver. Sí, sí. Okay. Fíjate que desde muy pequeña, tenía yo creo unos 5 años y lo único que hacía yo de dibujos eran barcos. Por eso, si ustedes tienen esas características, compártanlas con sus padres, con sus maestros. A veces no necesitas una inspiración, es como si ya lo trajeras. No sé si han escuchado eso, es algo que tú no puedes explicar, pero que te apasiona y a veces nunca lo viste. Yo les decía, nací en una ciudad que es muy alejada al mar, allá ni siquiera comen pescado, les gusta mucho el borrego, la res, pero es algo con lo que vas creciendo y se va potencializando conforme tus experiencias y conforme la gente que está a tu alrededor te va ayudando. Así que podría decirte, entre comillas, que fue ese deseo innato, porque a los 5 años yo ya veía cosas en la televisión del mar porque me interesaban, porque yo dibujaba puras cosas del mar, porque quería toda la colección de La Sirenita, o sea, ese tipo de detalles, que quizá para algunos sea absurdo, pero no para el que es científico. Nosotros nos fijamos mucho en las habilidades que tienen los estudiantes. Nos llegan estudiantes que dibujan espectacular y quizá dibujen otro tipo de cosas, animes y todo eso. Y alguien podría decir, pero es que nada más dibuja eso. Pero tiene una habilidad que se puede potencializar en el área científica. Así que, bueno, en mi caso fue así, desde muy pequeña, y yo creo que el ambiente, sobre todo el ambiente costero de Veracruz, sobre todo Tamiahua, que a veces íbamos a visitar a los familiares, pudo potencializar algo que yo desde muy pequeña empecé a desarrollar. Y como estaba muy pequeña, no sabría decirte exactamente qué fue. Pero las personas y el ambiente alrededor lo potencializa, Marta. Muchas gracias. Jorge de Jesús pregunta, ¿cuál fue su trabajo de tesis y cómo se llama su trabajo del doctorado? ¿Y cada cuándo hace sus publicaciones? Mi trabajo de tesis del doctorado tuvo que ver con un análisis de vulnerabilidad para México, para especies de tiburones y rayas de todo el Pacífico mexicano. Y se determinó qué especies necesitan prioridad y atención de manejo. Te lo estoy diciendo en español. No hay un tiempo exacto de cuándo debo de publicar, pero procuro que sea cada año al menos un artículo mío y al menos otro donde haya una colaboración, o sea, donde yo vaya como principal y al menos otro donde pues no sea la principal, sino una colaboradora. Fíjese que hay una pregunta aquí que yo también me la hice porque pero bueno, ahorita es de Aguilar Cruz nuevamente, porque justo yo le había comentado en la mañana a la doctora que también tuve la oportunidad de trabajar en barcos atuneros y camaroneros como observador científico, y un comentario muy frecuente entre la tripulación y los observadores es que ese trabajo no es para mujeres, ¿no? Era así como un pensamiento que ya hace un rato la doctora, bueno, si lo quiere volver a comentar. Yo en particular creo que también pues tenemos habilidades y tenemos destrezas y desarrollamos capacidades, cualquiera puede desarrollarlas, y tenemos ingenio también, como decía ella, ¿no? Hay cosas que tal vez por la constitución física no podamos realizar, pero hay ingenio y hay comunicación y hay
hay redes también de apoyo, etcétera. Pero dice Aguilar Cruz, una pregunta que me intriga mucho, es que si hay mujeres siendo funcionarias como capitanas de embarcaciones o navíos actualmente. En el extranjero sí, Celeste, en las embarcaciones de investigación no, pero sí ha habido, tengo algunos conocidos, no tan cercanos, que son mujeres y que han sido funcionarias capitanas, precisamente por la carrera que ustedes llevan de operación portuaria. De hecho, se necesitan cada vez más en esas posiciones. Pero no es tan frecuente. Podría ser más plausible en el Pacífico mexicano por la cercanía con Estados Unidos, etcétera, ¿no? Esa apertura que podría tenerse, pero no es frecuente en México, en otros países sí. Bueno, en las embarcaciones comerciales a mí no me ha tocado ver que haya una capitana de una embarcación. Me ha tocado ver que hay mujeres de pesca artesanal que sí van a pescar. Su tripulación está compuesta por mujeres. Y bueno, aparte no tienen otra opción. Muchos de sus esposos se han mudado a Estados Unidos para conseguir un mejor trabajo. Muchas situaciones, ¿no?, que vienen en medio. Pero eso sí, sí lo he visto en las embarcaciones artesanales, que la mujer sale a pescar. Y la mayoría de la tripulación, si no es que toda la tripulación, está compuesta por mujeres. Muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta aquí de Isaac Telles. Dice, ¿hubo momentos en los que pensó que quizá el mar no era lo suyo? ¿Qué recomienda hacer en ese caso? No, la respuesta es no. No ha habido ningún momento, a pesar de que es cansado, necesitas realmente adentrarte en el tema que te apasiona, pero no ha habido ni un segundo. Si les llegara a pasar, exploren otras opciones, pregúntense por qué me tiene harto el mar, y quizá a mar abierto es algo que pues, a ustedes no les agrada mucho. Exploren la costa. Aquí tenemos la oportunidad de ir a la playa, a observar. Si no les gusta la arena, pueden hacerlo desde otra perspectiva. Ustedes tienen muchas carreras que se relacionan al mar. Una de ellas, sistemas de información geográfica. Necesitamos realmente muchos en sistemas de información geográfica cuando queremos hacer mapeo de los tiburones y rayas y su distribución. Entonces, solo es cuestión de explorar, intentar varias veces, saber qué es lo que nos agrada. Pero en mi caso no hubo un momento. Bueno, pues están llegando varias preguntas, doctora. Ya están animando a preguntar nuestros estudiantes. Eso es fantástico y bueno, por ahí sigue el chat abierto. No se queden con dudas, aprovechemos cuando menos este espacio que nos queda. Dice, por ejemplo, Verónica, dice, ¿no hubo algún punto que a lo mejor pudo correr riesgo su vida por su trabajo? Es una excelente pregunta. Siempre traten de planificar cómo va a ser su trabajo. Sí, hay mucho riesgo, sobre todo en las embarcaciones, pero mayor sugerencia, no se suban a cualquier embarcación. Tienen que asegurarse cómo va la tripulación, cómo es la tripulación. No es un secreto que los pescadores en ese tipo de embarcaciones, para poder aguantar tantas horas de trabajo, tantas horas de arrastre, pues tienen ayudas que ellos consumen, ¿no? Eso no es un secreto. Y eso podría poner en riesgo pues a la mujer que esté ahí trabajando como observadora. Imagínense, una sola o quizá dos mujeres y el resto hombres bajo esas circunstancias. Claro que es un gran riesgo. Pero nunca pongan, y eso sí, ténganlo muy presente, jamás pongan en riesgo su integridad, incluso si les apasiona su carrera. Lo mejor que pueden hacer es buscar alternativas que aseguren su integridad. Y es lo que he hecho hasta el momento. No me subo a cualquier embarcación. Y bueno, al decir eso no me refiero a que tenga todas las condiciones de infraestructura. De hecho, las embarcaciones a las que me he subido
Ni siquiera tienen camarotes para mujeres. Duerme a veces uno o descansa uno en la cocina. Me refiero en términos de seguridad personal, ¿no? Y que no dañen mi integridad. Así que ese es un gran consejo. Uh-huh. Doctora, pregunta a Milé Vidal, ¿cuál ha sido su peor experiencia en el mar? Uy, yo comentaba, tengo una, digamos que biológica por los animales y otra por el humano. Voy a comentar brevemente las dos. El accidente que me pasó fue que al agarrar una raya, en la parte de la cola tienen algunas rayas una espina. Y esa espina tiene unos picos en cada lado, pero esos picos, cuando entra la espina, están acomodados en esa dirección y no hay problema, entre comillas, cuando entra la espina, pues en una mano, en una pierna, dependiendo. En mi caso fue en una mano porque agarré la raya, el animal, y atravesó la espina el guante. Era un guante bastante grueso. El problema era cuando tenía que salir la espina. Uh-huh. Porque cuando sale la espina, esos picos laterales se contraponen, van en la dirección contraria y te puedes desgarrar el tejido y el músculo. Entonces eso fue lo peor, tuve calentura, tenía que trabajar así, me sentía muy mal, traía la espina en la mano, corría el riesgo de infectarme. Mi compañero me apoyaba masajeando la mano para poder sacar la espina de la mejor forma, si no tenía que empujar más la espina hasta que atravesara. Y estando en medio de la nada, sin, digamos, un hospital como se debiera, pues era realmente una problemática. Esa fue como mi mayor experiencia, la más dramática, por llamarlo de alguna forma. Uh-huh. Biológicamente hablando. En cuestión de humanos, cuando yo llego a las embarcaciones, casi sucede en todas las ocasiones que he estado, pero las primeras veces fue muy duro porque te hacían saber, una, que eras de mala suerte, dos, que estorbabas en la embarcación y todo les molestaba. Que si dejabas las botas en alguna parte, aunque no estorbaran, te lo hacían saber. Entonces tenías que andar con mucho cuidado. Uh-huh. Y ese tipo de presión psicológica sí llega a ser complicada y podría decir que esos fueron de los momentos más duros, ¿no? El primero y el segundo, que si me dan a escoger, el segundo fue el más difícil. Dice Jaycee Alexandra, al ser una de las pocas mujeres en su área, ¿tuvo alguna complicación para destacar más que alguno de sus compañeros? Sí, definitivamente. Sobre todo al principio, pues porque la mayoría de mis colegas ya son mucho más grandes en edad, y cómo era posible, ¿no? Que alguien, mujer y con una edad más corta, entre comillas, que eso es un absurdo para mí, pero bueno, era la realidad, pudiera destacar. Pero bueno, si les llega a pasar a ustedes, tómenlo con mucha calma, sean muy diplomáticas, uh-huh, y piensen en lo que han logrado y sigan adelante, que eso no les complique a ustedes el destacar, que no sea algo que las vaya a hundir, al contrario, que sea algo que las haga destacar más. Uh-huh. Pero sí, Jaycee. Muchas gracias, doctora. Dice Adriana, ¿algún momento llegó a sentir miedo sobre lo imponente que es el mar abierto? Y si lo hubo, ¿cómo pudo superarlo? Qué excelente pregunta. Fíjate que sí, es imponente, Adriana, pero hubo una ocasión en particular. Bueno, dos que yo no podía controlar, y una fue en 2000, me parece que 2017, cuando hubo, si ustedes recuerdan, hubo un terremoto en la Ciudad de México. Yo andaba en alta mar y ese terremoto tuvo sus efectos en toda la parte del Pacífico. La embarcación subía y bajaba
y no había forma de controlar eso, obviamente. Sentí demasiado miedo. Cuando se estudia el mar hay que tenerle respeto. Y creo que, bueno, la forma de superarlo es simplemente mantener la calma, pedirle a Dios que nos ayude. Realmente es cuando, creo que el ser humano cuando se encuentra en dificultades y en peligro, es cuando se acuerda que hay un Dios, y no fue la excepción para mí. Porque estábamos en medio de la nada, no podíamos controlar obviamente el oleaje tan fuerte, después empezó a llover y pudo haberse hundido la embarcación. ¿Y quién sabía de nosotros? Nadie. El segundo momento fue cuando el capitán no podía conseguir la cantidad que quería y estaba renuente a regresar a puerto a pesar de las condiciones climáticas. En ese momento hubo un huracán y no había forma de hacerlo regresar. Él ya estaba muy cansado, se quedó dormido en el timón. Teníamos que despertarlo constantemente. Mi compañero trataba pues de apoyarlo ahí. Otros pescadores tomaban su lugar. Entonces, son cosas que tú no puedes manejar como mujer, ¿no? O sea, no puedes obligar al capitán a que regrese. Así que pues te armas de mucho valor, mucha paciencia y de nuevo dices, Dios mío, ayúdame con esta terquedad que hay, ¿no? Entre la tripulación. Claro. Dice Anet, dice, para hacer su tesis, ¿usted tuvo que investigar físicamente todas las especies? En la de doctorado, yo había trabajado ya por muchísimos años y sí, no todos los individuos de todas esas especies, porque fueron muchísimas especies para la de doctorado, 106 especies, pero sí, he visto cada una de esas especies. En todos estos años, sí. Ok, dice Valdés Aquino, ¿pensó o quiso darse por vencida en algún momento? Sí, en algún momento de mi carrera, sobre todo cuando veía injusticias, cuando veía esa desigualdad muy marcada, y la sigue habiendo, sobre todo con mis estudiantes o con estudiantes en general, sí, me ha entrado la espinita de tirar todo, ¿no? Pero después me acuerdo que hay personas que quizás se beneficien y ya, se me pasa. Dice, ¿cómo vivió su primera experiencia en el mar? Dice González Castillo. Brisa. Ok, Brisa. Fue la primer fue en Tamiagua. Fue en una embarcación artesanal. Estaba maravillada, realmente adolorida porque es mucho golpeteo, pero no me arrepentí realmente y agradezco mucho a los pescadores que me dieron esa oportunidad de poder estar embarcada en las artesanales, que ahí es donde empecé realmente. Y después agarré experiencia en las de altura, en el Pacífico. Muy bien. Dice Isidro, ¿qué animal o qué cosa fue la más extraña que encontré en el mar? Una quimera, que les llaman brujas de mar. Lástima que no pude poner alguna imagen, no puedo encontrarla rápidamente, me parece ahorita, pero tienen la forma de los tiburones, son mucho más pequeñas y la cara es como si la tuvieran desfigurada. Jamás había visto una de cerca. Es impactante y viven a profundidades considerables, estamos hablando de 2000 metros. Algunas suelen subir a superficie, quizá unos 20, 100 metros de profundidad desde la superficie, pero la mayoría están a profundidades considerables. Y bueno, pareciera que la cara es un rompecabezas, ¿no? Muchas piezas pegadas. Y les llaman algunos brujas de mar. Eso fue lo más raro que yo recuerdo. Dice Anet,
¿Con qué especie usted sintió un gran desahogo al saber que la encontró, la vio por primera vez? Uy, déjame pensar porque sí está muy difícil. Más que verla por primera vez, fueron en realidad varias especies de rayas, que son unas rayas pequeñas y redondas tal cual, y entre ellas se parecen mucho. Y era muy difícil diferenciarlas. Es decir, saber que esta era un tipo, la siguiente era otro tipo, la siguiente era otro tipo, y no confundir y decir que todas eran la misma. Afortunadamente traía unas muy buenas claves de identificación, un ojo entrenado, y pude determinar que 2 de las 3 eran la misma y la otra era una completamente diferente. Entonces yo ahí sentí un gran alivio porque esa información se iba a un reporte para el Instituto Nacional de Pesca. Wow, muchas gracias. Dice Yaisi Alexandra, dice, ¿alguna vez la subestimaron por ser mujer al elegir un área que está más elegida por hombres? Ay, claro, cuando hacemos reuniones, si ustedes ven en las reuniones, la mayoría son hombres y hemos estado ante el Congreso con pues los senadores que tienen injerencia en la parte pesquera y hay muy poquitas mujeres, contadísimas, quizá 5, y el resto son 50 colegas hombres. Y claro que subestiman a uno. Pero bueno, eso realmente no me interesa porque sé el potencial que hay de este lado y que muchas mujeres como ustedes que están aquí conectadas pueden desarrollar también. Así que, pero sí ha habido esa situación. A ver, dice, ay, ya hay más preguntas por acá. Dice, ¿cuál es su especie de tiburón favorita? Ah, qué difícil. Es que tengo muchas realmente. Me gusta mucho el tiburón ballena. Es un tiburón muy calmado. Come pequeños animales, pequeños microorganismos llamados plancton. Perdón. Y es uno de mis favoritos. Es impresionante la estructura morfológica. Y el otro, bueno, no sé si ustedes logran ver, pero ahí tengo un tiburón blanco atrás. Y ese es otro de mis favoritos. Ok, a ver, dice por acá, creo que me perdí en las preguntas. Lo que pasa es que veo preguntas aquí, dice, ¿cree en la existencia de las sirenas? Y una pregunta dice, ¿la quimera tiene cabeza de león y de cabra? No creo en las sirenas y no, las quimeras no tienen cabezas de león ni de cabra. Ok, dice, ¿algún momento se quedó varada en medio del mar? No, perdón, nada más en esas ocasiones que les comento que surgieron pues esos fenómenos extremos. Fue un terremoto y fue un huracán el otro, que por un momento. Pero sí me ha tocado ver que colegas de otras embarcaciones, cuando uno se despide en el puerto, ya no regresan, ¿no? Sí, eso sí, pero no, y espero nunca me pase. Esperemos, sí. Dice Josué Bautista, ¿cuál es su especie de tiburón favorita? El ballena y el blanco, así como está aquí atrás. Si lo logran ver, espero que lo logren ver. Por ahí está. Sí se ve. Sí se ve. Bien grandote, ¿no? Sí, está muy padre. Muy bien. Dice Amile Vidal, dice, bueno, pregunta sobre las quimeras, que les causaba mucha intriga, yo creo. Dice, la quimera tiene unos ojos bien grandes, dice Amile. Algunos sí. Amilek, ya no sé si está participando o por ahí el micrófono se activó. Pero bueno, regresamos a su comentario. Ella habla de si tiene ojos grandes la quimera.
Algunas tenemos 4 especies en el Golfo de California, están exclusivamente en el Golfo de California. Y depende a qué le llamen grande, pero algunas tienen de diámetro unos 5 centímetros y otras menos, de diámetro ocular. Ok. Dice Aguilar Cruz, ¿con cuál especie se ha familiarizado mucho tratar que pueda casi con seguridad hacer algo al instante cuando hace algo? Es con un tiburón que se llama puntas negras, pero hemos notado últimamente que incluso ese tiburón puntas negras puede tener diferencias en sus aletas, sobre todo la anal y la dorsal y en la cola, que podría llegar a confundirte, diferencias en el color. Y se le llama puntas negras porque precisamente tienen las puntitas negras. Entonces, algunos llegan a tener una coloración más tenue y otros no tienen la coloración y siguen siendo puntas negras. Entonces, pero digamos que ese es el tiburón. Dice Rivera Martín, una pregunta interesante que lleva implícita yo creo que toda una reflexión. Dice una pregunta, si en ese tiempo decían que las mujeres eran como de mala suerte, por decirlo, entonces su familia estuvo de acuerdo con lo que usted quería estudiar. Mala suerte para las embarcaciones pesqueras, aclaro. Para las embarcaciones pesqueras. Al principio no, mi papá quería que estudiara derecho penal. Me gusta defender obviamente a las personas, pero no quería derecho penal, quería biología. Quería ayudar a la sociedad desde otra perspectiva. No fue fácil por pues, los comentarios de los amigos alrededor, los vecinos, ¿no? Sobre la carrera de biología. Pero agradezco mucho que mi padre cambió de opinión. Sí, dice Jorge de Jesús, dice, nadó con tiburones y no le dio miedo. Respeto mucho a los tiburones. Lo más que he hecho es capturarlos, tocarlos para hacer el marcaje, pero no me atrevo a nadar con ellos. Ok. Dice Amile, ¿con cuál especies ha visto usted, o cuál especie ha visto usted y no sabía que existían? Hay una especie de raya que apenas se diferenció. Precisamente la que les puse en pantalla, ¿se acuerdan de la que tenía puntitos lunares blancos? Hay una en el Pacífico y hay una de otro tipo de este lado. Físicamente son prácticamente iguales, pero a nivel molecular son diferentes y no lo sabíamos hasta que hicieron el estudio. Entonces, fue una de esas, esa raya. Ok. Dice Jonathan, dice ir a navegar, explorar, investigar sobre nuevas especies o nuevos lugares marinos, andar buceando es parte de la carrera universitaria de la biología marina, y si es así, ¿en qué rama o área se realizan esas características? Sí, claro, es parte de, no necesitas ser buzo para ser un biólogo marino, pero si te gusta, sí. Y es precisamente aquí en la facultad que tenemos esa carrera de biología marina, y es ahí donde. También está la carrera de biología y hay como un área terminal al final en la carrera de biología, donde puedes tener todo eso, ¿no? Pero básicamente lo tienes desde el principio, Jonathan. Tienes todas esas habilidades, las adquieres desde el principio. Ok. Dice Amile, dice, ¿con cuál especies? Ah, no, sí, ya la hicimos, perdón. Dice Fátima Cruz Tolentino, dice, buenas tardes, mi pregunta es que, como usted comentó que ha estado en barcos, por lo que se tarda un tiempo en ellos. ¿Considera que aún con el gusto que se siente por su carrera, fue difícil separarse de su familia? Sí, sí fue difícil. La mayoría de las embarcaciones pues trabajan a 20 días, algunos se avientan un mes. Entonces, si eran 20 días, eran 20 días en alta mar, ¿no? Donde pues, no podía regresar, a menos que hubiese un accidente en la embarcación y todo eso, pero sí era difícil, ¿no?
pero no imposible de superar. Vas adaptándote a eso conforme vas creciendo profesional y obviamente físicamente, ¿no? Te vas haciendo poco a poco independiente. A algunos les cuesta un poco más que a otros y es completamente válido, ni se sientan mal, porque es parte, ¿no? Es parte de la superación de cada individuo. Muy bien, pues creo que llegamos al término de las preguntas. Ya no veo más aquí en la barra en el espacio del chat. Y bueno, pues creo que ha sido muy, muy, muy interesante todo lo que nos ha comentado. Bueno, dice Amile Vidal, no se quiere quedar con la duda. Dice, ¿cuáles fueron sus accidentes en el barco que tuvo que regresar a tierra? No tuve ninguno, espero nunca tenerlos, pero estando en una de esas salidas, el capitán se lastimó justo cuando íbamos a salir, se le cayó los portones, que son unas tablas, bueno, ahora ya las utilizan la mayoría de metal, pero siguen algunas siendo de madera. Son como si fueran dos puertas enormes, de unos 2.5 metros más o menos de alto y largo, para abrir la red. Una de ellas cayó y rozó su pie, uno de sus pies, y obviamente el peso de ese portón, porque era de madera, pues lastimó mucho su pie y aún así se fue. La sufrió el capitán demasiado y bueno, lo apoyamos y todo, pero estuvimos a punto de regresarnos porque parecía que no libraba la infección, pero en mi caso no, ninguno. Pero sí he visto cómo otros salen afectados. Muy bien, doctora. Quiero agradecer también, hace un rato no vi cuando se conectó la bióloga Mayra, que es mi colaboradora en la oficina de investigación y que en realidad es quien amablemente nos facilitó el contacto de usted y bueno, yo le doy el crédito correspondiente. No sé si quisiera cerrar usted con algún mensaje hoy especialmente, pues recordamos o rememoramos esta lucha de las mujeres, pero creo que se debe convertir pues en un día a día, en una lucha de todos, ¿no? Porque yo creo que nunca podemos estar tranquilos si alguien es discriminado, si alguien es humillado, sobajado o hecho a un lado o excluido. Como seres humanos yo creo que eso es algo que no podemos tolerar con ningún otro ser humano, ¿no? Entonces, por eso es que digo que esta lucha o esta manera de decir queremos igualdad de accesos, pues creo que nos corresponde a todos, ¿no? Bueno, pero me gustaría que usted cerrara con un mensaje, lo que usted nos quiera comentar de manera final antes de proceder al cierre de la conferencia. Gracias, maestro. Pues primero que nada agradecerles a cada uno de los que está aquí, igualmente a los que no pudieron, eso es comprensible por el tiempo, ¿no? Siéntanse con la confianza de que si tienen alguna inquietud por querer participar de alguna forma, alguna práctica social, parte de su servicio, simplemente para seguir alimentando sus habilidades en las ciencias marinas. Mi correo está ahí a través de la maestra Mayra, a través del maestro Ubaldo, con muchísima confianza háganlo. Apóyense entre ustedes, si tienen alguna inquietud, hablen con la persona de más confianza, puede ser sus profesoras, sus profesores, sus propios padres. Y definitivamente esa igualdad de género que se busca en el eslogan de este año tiene que venir acompañada de hechos, pero todos debemos aportar, como lo dijo bien el maestro Ubaldo. No pueden ser nada más las mujeres las que importen o los hombres los que importen, ¿no? Porque entonces no hay balance. Pero sí debe de haber reciprocidad, ¿no? De ambas partes. Y tratar de potencializar desde diferentes formas el que la mujer se adentre a las ciencias marinas.
desde cualquier perspectiva. Ustedes ahorita pues están en 3 áreas, la mañana fueron otras 3, si no me equivoco, y todos pueden aportar desde diferentes ángulos en las ciencias marinas. Les deseo lo mejor. Están casi a punto de egresar algunos porque son de cuarto, bueno, todavía falta, pero el tiempo vuela, y si en algo los puedo apoyar, las puedo apoyar, repito, ahí está mi correo, y si no, pues a través de los profesores, ¿no? Mis mejores deseos en el ámbito profesional para ustedes y en el personal también, porque sabemos que nuestros jóvenes están enfrentando muchos retos, situaciones y circunstancias difíciles, y lo seguirán haciendo, y necesitan mucho apoyo, de todo nuestro apoyo. Gracias. Pues muchísimas gracias, doctora Carla Garcés. Le quiero agradecer también a la maestra Cristina Alpírez, que es tutora de los grupos que nos acompañaron. Una disculpa si se me pasa a mencionar algún otro profesor, que si es que está presente. Igual sabemos que somos un equipo de trabajo, y siempre que pedimos, que organizamos este tipo de actividades en beneficio, pues más que nada de nuestros estudiantes, pues participamos muchas personas, ¿no? Específicamente me pidió la directora del plantel, la maestra Carmela Salusti Hernández, que la disculpara, tuvieron por allí una cuestión técnica, en el plantel. De hecho, yo tuve que trasladarme también a otro lugar para poder transmitir, conectarme, pero no dejar sin llevar a cabo esta conferencia. Le agradezco también mucho a la bióloga Mayra su apoyo allá en la oficina, y me encargó la directora que pues le reiterara que pues las puertas del CETMAR están abiertas. Generalmente, como decía, llevamos a cabo más actividades. Más adelante quizás volvamos a solicitar de su apoyo en alguna otra actividad. Yo le comentaba en la mañana del Decenio de las Ciencias Oceánicas que por allí estamos planeando algunas actividades, y luego muchas veces eso incluye la participación de especialistas en las ciencias marinas, ¿no? O incluso trabajar en algo que beneficie a los estudiantes en proyectos conjuntos, ¿no? Pero bueno, queremos decirle que nosotros estamos muy agradecidos como institución, y que bueno, el CETMAR 20 es su casa y tiene las puertas abiertas, a nombre de la directora del plantel. Gracias, un honor, de verdad, muchas gracias. Bueno, y ahora pues voy a proceder a entregar su constancia, que vemos aquí en pantalla, y que bueno, dice: en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar número 20 otorga la presente constancia a la doctora Carla Cirila Garcés García por su participación como ponente en el Día Internacional de la Mujer con el tema Mujeres trabajando en el mar y por el mar, impartido a los estudiantes de segundo y cuarto semestre del turno matutino y vespertino, efectuada de forma virtual. Y bueno, pues lo firman nuestras autoridades directivas. Pues le agradecemos bastante, y bueno, pues yo desde aquí y los jóvenes, pues un aplauso, ¿no? Le damos un aplauso, y le agradecemos mucho compartirnos. De mi parte sería todo, y bueno, yo espero que podamos seguir en contacto. Y pues adelante. No, nada más estaba afirmando que sí, no lo duden, ¿no? En todo lo que los podamos apoyar desde la facultad para el bien de nuestras chicas y chicos, con mucho gusto. Claro que sí. Pues nuevamente gracias, chicas, chicos, jóvenes estudiantes del CETMAR 20. Les agradecemos su participación, y pues esperemos que toda esta retroalimentación que recibieron de nuestra invitada pues les haya dado luz en su camino, y pues que tengan bonita tarde. Gracias, igualmente, descansen y buen día mañana. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, Alexandra. Hasta luego. Cualquier cosa estamos a la orden, cuídense.
Hasta luego, muchas gracias. Buenos días. Bueno, Buenas tardes, sí, ya tardes, ¿verdad? Ya es bien tarde. Si no han comido, coman. Hasta luego. Adiós, Mayrita. Cuídate. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, Hasta maestro. luego, que tenga buen día. Adiós. Hasta luego, buenas Hasta tardes. luego. Adiós. Hasta luego, que tenga buenas tardes. Igualmente, hasta Igualmente, luego. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós. hasta luego, linda tarde. Igualmente, Nancy. Hasta luego. Y bueno, un placer, maestro, y gracias a ambos por su tiempo, maestra Cristina, igual a todos, y al ingeniero. Ya no tuve la oportunidad de despedirme, pero estamos a la orden, le reitero.